vamos a realizar el cálculo de la resultante de los sistemas de fuerzas paralelas. Vamos a analizar dos ejemplos de fuerzas paralelas. En el primer ejemplo tenemos dos fuerzas paralelas con el mismo sentido. Se puede observar aquí en este gráfico. Vamos a realizar la resolución por el método gráfico y el método analítico. Vamos primero por el método gráfico. Los datos que tenemos son fuerza 1 igual a 1,2 newton, fuerza 2 igual a 2 newton. La distancia que hay entre F1 y F2 es de 3 centímetros. Y la escala, ya que es un método gráfico, es de 1 newton igual a 1 centímetro. Es decir, la fuerza F1 va a medir 1,2 centímetros, que la tenemos acá, y la fuerza F2 va a medir 2 centímetros. En este método vamos a usar dos fuerzas auxiliares, F1 y F2. A partir del punto de aplicación de F1 vamos a trazar una fuerza de igual magnitud a F2 con la misma dirección a F1 y sentido opuesto. Es decir, mismo punto de aplicación de F1 con la magnitud de F2 con la misma dirección de F1 y sentido opuesto. Luego, a partir del punto de aplicación de F2, vamos a trazar una auxiliar de F1. Que va a tener, a partir del punto de aplicación de F2, va a tener la misma magnitud que F1 y va a tener la misma dirección y sentido que F2. Si unimos estas dos auxiliares la podemos llamar a esta, la llamamos F2', y a esta la llamamos F1', la fuerza que nos une F1 con F2, perdón, la recta que nos une F1 con que nos une estas dos auxiliares F1 y F2 va a cortar a la recta que une F1 y F2 en un punto. Este punto va a ser el punto de aplicación de la fuerza resultante, cuya dirección va a ser paralela a F1 y F2 y cuya magnitud, como tienen el mismo sentido, va a ser igual a la suma, 1,2 newton más 2 newton, es decir, va a ser de 3,2 newton. Es decir, resultante va a estar en el punto de intersección, punto de aplicación del resultante va a estar en el punto de intersección y el largo va a ser la suma de las dos. Es decir, que esta va a ser la resultante
de este sistema de esfuerzo allá gráficamente. Ahora, por el método analítico, vamos a usar la fórmula Stevin, que nos establece relaciones entre fuerzas y distancias. Nos dice que la resultante es a la distancia entre F1 y F2, como la fuerza F1 es a la distancia D2, que es la distancia entre la fuerza 2 y la resultante, y es igual a la relación entre la fuerza F2 y la distancia D1, que es la distancia entre F1 y la resultante. ¿Sí? Es decir, esta fórmula Stevin establece relaciones entre fuerzas y distancias. Entonces nosotros podremos hallar, por ejemplo, el valor de D1 a partir de los datos de nuestro problema. Como nosotros tenemos el valor de R, que dijimos es de 3,2 newton, la distancia es de 3 centímetros y la fuerza F2 es de 2 newton, podemos calcular la distancia D1. ¿Sí? Es decir, la distancia entre F1 y R. O sea, la distancia entre esta y esta. Entonces, despejando, D1 va a ser igual a F2 por D dividido la resultante. Reemplazando valores, tenemos 2 newton por 3 centímetros dividido 3,2 newton, que nos da 1,9 centímetros, que sería la distancia esta que está acá. De acá a acá nos da aproximadamente 1,9 centímetros, que se cumple gráficamente. Podemos hallar también el valor de D2. Para ello tomamos la relación R dividido D igual a F1 dividido D2, ¿sí? De la fórmula Stevin. Y despejamos D2. D2 va a ser igual a F1 por D dividido R. Reemplazando valores, F1 es de 1,2 newton, R 3,2 newton y la distancia es de 3 centímetros. Operando obtenemos que D2 es igual a 1,1 centímetros. Y tendríamos resuelto analíticamente D1 y D2. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos dos fuerzas paralelas con sentidos opuestos, como se observa acá en el gráfico. F1 va hacia arriba y F2 va hacia abajo. Vamos a resolverlo por el método gráfico. Los datos que tenemos aquí son F1, 2 newton, F2, 1,3 newton, la distancia entre las fuerzas es de 3 centímetros y la escala es de 1 newton igual a 1 centímetro. Es decir, que la fuerza F1 va a medir 2 centímetros y la fuerza F2 va a medir 1,3 centímetros aproximadamente. Vamos a aplicar el mismo método que hablamos anteriormente. Es decir, a partir del punto de aplicación de F1, voy a trazar una fuerza auxiliar F2 con la misma magnitud, con la misma dirección y sentido opuesto. Es decir, a partir del punto de aplicación de F1 trazo una fuerza F2, auxiliar F2, con la misma dirección de F1, sentido opuesto. Luego, a partir del punto de aplicación F2, trazo una fuerza auxiliar F1 con la misma magnitud de F1 y con la misma dirección y sentido
de F2. Si trazamos entonces, si unimos estas dos auxiliares que son F1 tenemos entonces acá, esta es la auxiliar a F2 y esta es la auxiliar a F1. Entonces si unimos con una recta las dos fuerzas auxiliares, vamos a ver que esta recta auxiliar va a cortar a la recta que une F1 con F2 en un punto. Ese punto va a ser el punto de aplicación de la fuerza resultante. Que en este caso, como tienen sentidos opuestos, F1 va hacia arriba y F2 va hacia abajo, va a ser la diferencia entre las dos, es decir, 2 newton menos 1,3 newton, la resultante va a ser de 0,7 newton. Y el sentido va a ser el de la fuerza mayor, es decir, a partir de ese punto donde se cortan, que va a ser el punto de aplicación, va a ir la resultante, que va a tener la magnitud de 0,7 la dirección va a ser paralela a otras dos fuerzas y el sentido va a ser el de la fuerza mayor. Y así lo tendríamos resuelto gráficamente. Y por el método analítico se usa nuevamente la fórmula Stevin, que establece las relaciones entre fuerzas y distancias. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos calcular D1, tomamos R dividido D es igual a F2 dividido D1. Tomamos esta parte y esta parte de la expresión de Stevin. Y de ahí despejamos D1. D1 va a ser igual a F2 por D dividido R. Reemplazando valores, como F2 es 1,3 newton, D es 3 centímetros y la resultante es de 0,7 newton, calculando tenemos que la distancia D1 es de 5,6 centímetros aproximadamente. Lo mismo podemos hacer con el valor de D2. Entonces tomamos la parte de la fórmula Stevin que relaciona R con D y F1 con D2. De aquí despejamos D2 y tenemos que D2 va a ser igual a F1 por D dividido R. Reemplazando valores, F1 2 newton, D 3 centímetros y la resultante de 0,7 newton. Y el valor va a ser de 8,6 centímetros. Si hay alguna diferencia entre el método analítico y gráfico, es quizás que no he sido muy preciso acá al graficar, porque debería dar un poco más separada la distancia de la resultante.